¿Crees que podrías sobrevivir aquí donde un error te cuesta la vida? Esto es Mongolia, y olvídate de todo lo que conoces. Aquí, los hombres cazan con águilas que podrían arrancarte la cara. Los inviernos son tan brutales que congelan la sangre en las venas. Y existe una tribu donde, para probar que eres un hombre, tienes que domar un caballo salvaje con las manos desnudas. En este video vas a ver cosas como la polémica Fiesta del Ordeño, en donde las mujeres eligen marido en una competencia que no te podrás creer. Verás cómo una familia nómada sobrevive a menos 40 grados centígrados y por qué su secreto es una bebida que huele a pies. Descubrirás el lado oscuro de la capital, en donde los hijos de los cazadores de águilas ahora viven pegados a un celular y odian a sus padres. Y además tocaremos los tabúes de las relaciones y los rituales de apareamiento más brutales que existen. Esto no es un aburrido documental de la tele. Esto es la crónica de un mundo que se muere. Y tienes un asiento en primera fila para verlo. Es momento entonces de descubrir por qué Mongolia es el lugar más increíble del planeta. Por eso, es hora de mostrarte cómo es la vida en Mongolia. Mongolia. El país más extremo del planeta. El viento es lo primero que se escucha. Un silbido profundo, como si la tierra hablara en un idioma antiguo. Luego vienen los colores, el blanco cegador de la nieve, el dorado de las estepas infinitas y el azul, ese azul imposible que le da a Mongolia su apodo de el país del cielo eterno. Desde el primer momento, uno siente que ha llegado a otro mundo. Aquí, el frío no perdona. En invierno, las temperaturas caen hasta 40 grados bajo cero. Y aún así, la vida continúa. Las familias nómadas se mueven con sus rebaños, levantan sus yurtas, esas casas circulares cubiertas de fieltro, y preparan té con leche salada mientras el fuego apenas logra vencer al hielo. Es una existencia que no se queja, que no busca comodidad. En Mongolia, el confort es sobrevivir un día más con dignidad. Pero no todo es hielo y silencio. Hay fuego en la sangre mongola. Lo ves en las luchas tradicionales, en los festivales donde hombres y mujeres muestran su fuerza y su orgullo ancestral. No pelean por dinero ni fama, sino por respeto. La lucha, el arco y la equitación son las tres grandes artes que definen su identidad. Cada movimiento tiene un peso espiritual, un sentido que va más allá del cuerpo. Ganar o perder no importa tanto como mantener el honor de los antepasados. En las montañas del oeste, los cazadores de águilas entrenan desde niños. Suben a caballo con el rostro cubierto, soportando el viento helado que corta la piel. Su compañera, una enorme águila dorada, reposa sobre el brazo. Juntos cazan zorros y lobos, no por deporte, sino por tradición. Esa relación entre el hombre y el animal es casi sagrada, un pacto de respeto mutuo que ha sobrevivido siglos. Cuando la caza termina, el cazador agradece a su ave y la libera, porque en Mongolia todo vínculo, incluso con la naturaleza, es temporal pero profundo. El paisaje también enseña humildad. Hay días en los que el horizonte parece no tener fin. Las estepas se extienden tanto que uno podría perderse en ellas sin dejar rastro. En el desierto de Gobi, las dunas cambian de forma cada día, y en las noches, el cielo es tan claro que las estrellas parecen a punto de caer. Es un país donde el silencio tiene peso, y cada paso parece resonar en la eternidad. La gente, sin embargo, no es silenciosa. En las yurtas, las familias se reúnen alrededor del fuego y cantan. Las voces se mezclan en cantos guturales que vibran en el pecho, como si nacieran del suelo mismo. No hay instrumentos sofisticados, solo la voz humana y una fuerza que atraviesa los siglos. Es su forma de hablar con los dioses, de mantener viva la historia cuando no hay libros ni testigos. En Mongolia, las supersticiones todavía caminan entre los vivos. Antes de emprender un viaje, muchos tocan 3 veces la puerta de su yurta para pedir protección. No se señala con el dedo hacia el horizonte, porque se considera una falta de respeto al espíritu del viento. Y si un extraño llega, siempre se le ofrece comida, aunque sea el último pedazo de pan, porque rechazar la hospitalidad puede traer mala suerte. Todo está cargado de simbolismo.
Incluso los animales tienen un lugar sagrado. Los caballos son compañeros, los camellos son guardianes del desierto y los lobos, mensajeros del destino. La naturaleza no es un fondo decorativo, es parte de la vida cotidiana, una presencia constante que dicta el ritmo de cada día. Y aunque la modernidad ha intentado acercarse, Mongolia sigue siendo, en su esencia, indomable. En las ciudades más grandes ya hay internet, cafés y jóvenes que escuchan música coreana, pero basta salir unos kilómetros para que el tiempo se disuelva y uno regrese a la edad del hierro. Ese contraste es lo que hace de Mongolia un lugar tan difícil de comprender y tan imposible de olvidar. Es un país que exige respeto, que no busca impresionar pero lo logra sin esfuerzo. Un territorio donde los humanos no se creen dueños de la tierra, sino parte de ella. Donde cada amanecer es un desafío y cada noche un regalo. Mongolia no es un país para turistas, es una lección para quienes aún creen que la humanidad puede existir sin ruido, sin prisa, sin perder el alma. Aquí, en medio del silencio, el mundo vuelve a tener sentido. Entre el hierro y la leche, gastronomía y costumbres del pueblo mongol. Comer en Mongolia no es un acto cotidiano. Es una ceremonia que mezcla respeto, necesidad y un tipo de orgullo que solo se entiende cuando el invierno dura medio año. Aquí, la comida no se elige, se agradece. El menú lo dicta el clima, el ganado y la suerte de la jornada. Todo gira alrededor de la carne y la leche, los dos pilares que sostienen a un pueblo que aprendió a sobrevivir sin depender del suelo, porque en estas tierras duras, la tierra no da mucho. La primera impresión de un extranjero suele ser el asombro. En un país donde los árboles son escasos y los vegetales casi un lujo, el mongol ha hecho del animal su despensa entera: carne, grasa, leche, piel y hueso. Cada parte se usa, nada se desperdicia. De ahí nacen platos tan antiguos que parecen rituales de otro mundo. El más famoso es el korkhog. Para prepararlo, cortan la carne de oveja o cabra en trozos grandes, la mezclan con piedras calientes, literalmente piedras que acaban de salir del fuego, y la sellan dentro de una olla metálica. El vapor, la grasa y el calor se combinan hasta que la carne queda tierna y humeante. Al abrir la tapa, el aroma a humo, hierro y grasa caliente llena el aire. Es un plato que se come con las manos, compartiendo los trozos, y antes del primer bocado, siempre hay un gesto de agradecimiento. Nadie se lanza a comer sin reconocer que el animal dio su vida para alimentar a los demás. Y luego está el airak, la bebida que define a Mongolia tanto como el té a Inglaterra o el vino a Francia. Es leche de yegua fermentada. Su sabor es ácido, ligeramente burbujeante, con un golpe alcohólico suave pero persistente. Muchos dicen que esta bebida sabe a pies. Lo curioso no es solo su preparación, sino el significado. El airak se bebe en celebraciones, en rituales religiosos, cuando llega un invitado o cuando hay que sellar una reconciliación. Es símbolo de pureza y fuerza. En algunas regiones, el primer sorbo se derrama sobre el suelo, como ofrenda a los espíritus protectores. No hay brindis sin respeto a la tierra. Los mongoles tienen una relación espiritual con la leche. No es solo alimento, es símbolo de vida. Se usa para bendecir a los niños, para pedir prosperidad y hasta para limpiar malas energías. En los hogares nómadas, es común que las mujeres esparzan unas gotas al viento o al fuego antes de cocinar, como un pequeño ritual doméstico que mantiene el equilibrio. El desayuno típico puede parecer simple, pero tiene una energía brutal. Té con leche salada, el sute itsai, pan frito o tortas de harina, y a veces carne seca. En los días de invierno, ese té salado se mezcla con mantequilla y se convierte casi en una sopa, una forma de resistir el frío antes de salir a cuidar el ganado. Comer aquí no es un placer, es una manera de mantenerse vivo. Sin embargo, hay momentos de abundancia. Durante el Naadam, el gran festival nacional, la comida se convierte en una fiesta. La gente prepara buz, una especie de empanadillas al vapor rellenas de carne picada, kushur, una versión frita y más grasosa, y dulces hechos con leche condensada y harina. Todo se comparte, sin distinción.
En las aldeas, si un viajero pasa cerca, siempre será invitado a comer algo, porque negarle alimento a alguien es una de las peores ofensas que puede cometerse. En la yurta, la comida ocupa un lugar casi sagrado. El fuego central no es solo para cocinar, representa el corazón del hogar. Nadie debe pasar por encima de él ni tirar basura en sus alrededores. Si alguien ofrece comida, hay que recibirla con la mano derecha, y al terminar, se devuelve el cuenco limpio, con una leve inclinación de cabeza. Son gestos simples que mantienen la armonía social. En un entorno tan aislado, la convivencia depende de esos códigos invisibles. Lo curioso es que, aunque la dieta pueda parecer repetitiva, hay una sabiduría escondida en ella. La carne aporta la energía necesaria para soportar el clima extremo, y los productos lácteos fermentados ayudan a la digestión y a conservar los nutrientes. Los mongoles no inventaron recetas por capricho, las inventaron para sobrevivir. El clima y la geografía también marcaron su cultura del agua y del fuego. En las estepas, el agua limpia es escasa, por eso se cuida y se respeta. No se lavan los utensilios en los ríos sagrados, ni se derrama comida cerca de ellos. El fuego, por su parte, se considera un espíritu vivo. Si alguien patea una brasa o lanza basura al fuego, puede provocar la desaprobación inmediata de todos los presentes. Son normas no escritas que mantienen un equilibrio invisible entre el ser humano y la naturaleza. Las comidas en grupo son más que alimento. Son un acto social. Después de una jornada de trabajo, las familias se reúnen y comparten lo que haya. Se cuentan historias, se canta, se bromea. La comida no solo llena el estómago, sino el alma. En esas cenas, los niños aprenden sin que nadie les enseñe, a respetar al mayor, a escuchar antes de hablar y a compartir lo poco que hay. En las zonas urbanas, sobre todo en Ulan Bator, la modernidad ha traído restaurantes, comida rápida y supermercados, pero incluso allí, la esencia se mantiene. Es común que la gente de la ciudad viaje de vuelta al campo para la temporada de verano y beba airak como una forma de reconectar con sus raíces. Comer es una forma de recordar quiénes son y de dónde vienen. No todo, sin embargo, es romanticismo. Las condiciones extremas y la dependencia casi total del ganado han hecho que la vida rural sea frágil. Cuando llega un invierno severo, lo que ellos llaman dzud, miles de animales mueren, y con ellos desaparece la fuente principal de alimento. Es en esos momentos cuando la solidaridad se pone a prueba. Los vecinos comparten carne, leche, pan, lo que haya. En Mongolia nadie debería morir de hambre mientras otro tenga algo para ofrecer. El vínculo entre comida y espiritualidad también se ve en los rituales de paso. Cuando nace un niño, se le da a probar una gota de leche. Cuando alguien muere, se ofrece carne al fuego, como despedida simbólica. Y en los casamientos, la comida tiene un papel central. Los banquetes duran horas, a veces días, y cada plato tiene un significado. Comer juntos no es solo celebrar, es sellar un pacto entre familias, una promesa de continuidad. Tal vez por eso, en cada sorbo de leche fermentada, en cada pedazo de carne cocida sobre piedras, se siente algo más que sabor. Se siente respeto. Y ese respeto, transmitido de generación en generación, es lo que ha mantenido al pueblo mongol de pie, desafiando al desierto, al hielo y al olvido. Comer, aquí, es resistir. La fiesta del ordeño es uno de esos eventos que suena tan loco que parece sacado de otra dimensión, pero es real y se celebra cada año entre algunas comunidades nómadas de Mongolia. La tradición no es simplemente un espectáculo, es un ritual lleno de simbolismo y, sobre todo, vida en la estepa. Durante la fiesta, las mujeres jóvenes tienen la oportunidad de elegir a su futuro esposo, pero lo hacen de una manera que ningún forastero podría imaginar, a través de una especie de competencia ligada a la habilidad para ordeñar y manejar los animales. Los hombres que quieren ganarse la atención y el respeto de las chicas deben demostrar destreza, fuerza y rapidez, ordeñando cabras o yaks bajo la mirada de toda la comunidad. No es solo una prueba de capacidad física, sino un ritual que conecta el matrimonio con la supervivencia.
el hombre que pueda cuidar y proveer, el que sepa lidiar con los animales y las duras condiciones, es considerado apto para ser compañero de vida. Mientras tanto, las mujeres observan, ríen, juegan y finalmente deciden a quién entregarán su futuro. Es un acto cargado de tradición, diversión y cierta picardía que rompe con todas las ideas que uno podría tener sobre cómo se elige pareja en el mundo moderno. Pero la vida nómada no es solo rituales, es también un enfrentamiento diario con un clima extremo. Familias enteras sobreviven en yurtas a menos 40 grados centígrados, soportando vientos cortantes que parecen querer barrerlo todo a su paso. Su secreto para mantenerse fuertes y despiertos no es tecnología ni electricidad, sino algo mucho más primitivo, una bebida que elaboran con leche fermentada de yegua, el famoso airag. Su aroma, que recuerda a pies sudados para cualquier visitante, es para ellos un elixir vital. Beberlo les da calor, energía y resistencia, y lo comparten en familia como parte de su rutina diaria y sus celebraciones. Ver cómo estas familias se organizan, cómo los niños ayudan, cómo los ancianos participan y cómo la comunidad entera se mantiene unida frente a la dureza del invierno, deja claro que nada en Mongolia es superficial. La vida nómada. Sobrevivir entre el viento y el hielo. Si el capítulo anterior nos mostró cómo los mongoles comen, este nos sumerge en cómo viven, porque en Mongolia comer no se puede separar de cómo se sobrevive. Aquí, cada día es una batalla sutil contra el frío, el viento y la soledad de la estepa. La yurta, o ger como la llaman ellos, es un cilindro perfecto de madera y fieltro que mantiene el calor y resiste los vientos que parecen querer arrancarla del suelo. Dentro, el espacio es sorprendentemente cálido y acogedor. Un fuego central alimenta la vida, mientras que todo alrededor se organiza con precisión para que nada se desperdicie. La disposición de los muebles, los utensilios y hasta las camas refleja siglos de experiencia nómada. Cada objeto tiene un propósito y un lugar, porque cuando debes cargarlo todo cada pocos meses, la eficiencia es vital. Los mongoles nómadas no nacieron para quedarse quietos. El movimiento está en su sangre, en su cultura, en su historia. Moverse con el ganado no es solo cuestión de trabajo, es cuestión de supervivencia. La estepa parece infinita y, en invierno, cruel. Las temperaturas pueden caer hasta menos 40 grados y el viento arranca la piel y el aliento. Los pastores deben guiar a sus rebaños buscando pastos no helados, fuentes de agua que no se hayan congelado y refugios improvisados donde los animales puedan resistir la tormenta. Cada decisión es crítica. Un error puede significar la pérdida de decenas de caballos, ovejas o camellos, y eso equivale a perder el sustento para toda la familia. El vínculo con los animales es casi sagrado. Los caballos mongoles no son solo herramientas, son compañeros, aliados y la principal protección frente al frío. La relación que desarrollan los nómadas con ellos combina respeto, intuición y exigencia. Los pastores conocen a cada caballo, saben cuál es fuerte, cuál débil, cuál necesita más alimento o cuidados especiales. Esa atención no es un lujo, es supervivencia. Los caballos alimentan, transportan y permiten moverse rápido para evitar peligros. En un entorno donde las tormentas de nieve pueden aparecer de la nada, perder un caballo puede ser mortal. Los niños aprenden desde pequeños, ayudan a mover el ganado, a cuidar a los animales jóvenes, a preparar los utensilios de la yurta. Ellos saben cómo detectar cambios en el clima, cómo leer la dirección del viento y cuándo es mejor regresar a refugios seguros. Cada error enseña, y cada lección aprendida se transmite de generación en generación. Pero no todo es trabajo. La vida nómada tiene momentos de pausa, de celebración y de conexión social. Por ejemplo, cuando llega la temporada de Naadam, el festival más importante del país, los nómadas se reúnen para competir en carreras de caballos, lucha mongola y tiro con arco. Estas competencias no son solo entretenimiento, son demostraciones de habilidad, resistencia y orgullo. Los jóvenes muestran que están listos para asumir responsabilidades, y los mayores celebran el paso del conocimiento y la tradición.
Mudarse de un lugar a otro con toda la familia, las yurtas y los animales no es sencillo. Cada traslado es una operación compleja que requiere coordinación, fuerza y paciencia. Los hombres se encargan de desmontar la yurta, cargar las pertenencias en carros o caballos y organizar al ganado. El aislamiento también moldea el carácter. Vivir tan lejos de las ciudades, con pocas oportunidades de contacto externo, hace que los nómadas desarrollen un sentido profundo de autonomía y autoeficiencia. Saben reparar sus utensilios, construir refugios improvisados, curar a un animal enfermo y sobrevivir sin depender de nadie más que de su comunidad y de su instinto. Esta independencia no significa individualismo. El espíritu de ayuda mutua es tan vital como el fuego que calienta la yurta. Cuando una familia tiene dificultades, los vecinos acuden a ayudar. Cuando hay un niño enfermo, se comparte conocimiento, remedios y cuidados. La comunidad es, literalmente, el factor entre la vida y la muerte. El invierno es la prueba suprema. Largas tormentas de nieve, ventiscas que borran los caminos, frío que congela hasta el alma. Los nómadas lo llaman dzud, un enemigo silencioso que puede diezmar rebaños enteros en cuestión de días. La preparación comienza meses antes. Almacenar alimentos, fortalecer refugios, planificar rutas alternativas para los animales. La rutina diaria en esos meses no tiene descansos. Cada decisión importa. Aún así, la vida continúa con un equilibrio sorprendente entre miedo y respeto, dureza y belleza. Ulaanbaatar, el corazón frío y moderno de Mongolia. Después de sumergirnos en la estepa, en las yurtas y en la vida nómada donde la supervivencia se mide en litros de leche fermentada y en la fuerza para ordeñar a los yaks, es imposible no sentir un choque cuando pensamos en Ulaanbaatar. Saltamos del aire frío, seco y cortante de los inviernos del interior a una ciudad que, a pesar de estar rodeada de estepas y montañas, parece querer competir con cualquier capital del mundo en modernidad y caos. La transición es casi cinematográfica. De la quietud de los pastos y el ritmo dictado por el sol y el ganado, pasamos al murmullo constante de los motores, las luces de neón y los anuncios publicitarios que iluminan la ciudad mientras la nieve cruje bajo los pies de los transeúntes. Por un lado, se ven rascacielos modernos, oficinas con vidrios brillantes y centros comerciales que parecen trasladados directamente de Seúl o Moscú. Por otro, los templos budistas antiguos permanecen en medio del asfalto y del cemento, recordando a todos que Mongolia es un país con raíces profundas y que la historia no se borra con un simple cambio urbano. Incluso al borde de la ciudad, donde las viviendas informales crecen de manera casi orgánica, las yurtas aparecen entre los bloques de apartamentos, un recordatorio tangible de que la vida nómada sigue muy viva, aunque sea rodeada de electricidad y tráfico. El invierno en Ulaanbaatar es brutal. Las temperaturas fácilmente caen hasta menos 40 grados centígrados, y la ciudad se convierte en un gigante helado que combina belleza y peligro. El aire es tan seco que quema la piel, y el humo de las chimeneas se mezcla con la niebla creando un velo que casi parece pintura. Pero los habitantes parecen haber hecho un pacto con el frío. Saben moverse entre sus calles cubiertas de hielo, abrigados con chaquetas de piel y botas gruesas, mientras realizan sus rutinas diarias. La ciudad despierta tarde, los cafés se llenan lentamente, y los tranvías chirrían al pasar sobre las vías congeladas. Todo está en movimiento, pero con un ritmo diferente, uno que respeta el invierno sin dejar de desafiarlo. La vida en Ulaanbaatar es una mezcla de oportunidades y dificultades. La capital concentra casi la mitad de la población de Mongolia, cerca de 1,5 millones de personas, mientras que gran parte del resto del país permanece dispersa en las estepas. Esta concentración genera problemas de vivienda, transporte y servicios, pero también permite que surjan mercados, restaurantes y centros culturales que de otra manera no existirían. Es aquí donde se puede experimentar la gastronomía mongola más refinada, desde restaurantes que reinterpretan el airak y el buz hasta bares que sirven cordero al estilo tradicional en hornos de piedra, adaptando la cultura nómada a la ciudad. A pesar de su modernidad, Ulaanbaatar mantiene tradiciones visibles en cada esquina. Los monjes budistas caminan entre la multitud,
Las banderas de oración ondean incluso cerca de semáforos, y las ceremonias religiosas siguen ocupando un lugar central en la vida de muchos ciudadanos. Los parques y plazas públicas se llenan durante festivales como el Naadam, donde los 3 deportes tradicionales, lucha, tiro con arco y carreras de caballos, cobran vida, recordando a todos que aunque la ciudad crezca y cambie, Mongolia sigue siendo Mongolia. Pero incluso con todos los rascacielos y las calles iluminadas, Ulaanbaatar tiene un silencio propio. Cuando uno se aleja del centro y observa el horizonte, las montañas y la estepa que rodean la ciudad parecen recordarle que todo esto es solo una pausa en un país que siempre se ha movido y adaptado. Las luces de la ciudad parpadean como si supieran que afuera, en los campos y las montañas, la vida continúa siguiendo reglas distintas. Los caballos salvajes corren, las familias nómadas ordeñan, y la tradición se mantiene firme, a pesar del progreso que crece a pocos kilómetros de distancia. Ulaanbaatar no es solo la capital, es un espejo de Mongolia, un lugar donde lo antiguo y lo moderno conviven de manera tensa, caótica y sorprendentemente armoniosa. Comprender la ciudad es entender cómo un país puede mirar al futuro sin dejar atrás sus raíces más extremas, sus ritos y su resistencia a lo imposible. Después de pasar un día entre rascacielos y templos, es imposible no pensar que Mongolia es un país que vive en 2 mundos al mismo tiempo, y que Ulaanbaatar es el corazón que los mantiene latiendo juntos, aunque a veces con un frío que corta hasta los huesos. Entre desiertos, montañas y cielos eternos. Al salir de Ulaanbaatar, donde los rascacielos de cristal se mezclan con yurtas improvisadas, uno comprende que Mongolia es un país que vive en 2 realidades paralelas. La capital muestra la cara moderna y acelerada, pero basta conducir unas horas para encontrarse con paisajes que quitan el aliento, territorios donde la naturaleza es la única que manda, y los humanos somos simples visitantes. Aquí los vientos golpean con fuerza brutal, el sol del verano calcina la piel y los inviernos congelan hasta el pensamiento. Es una tierra que no perdona ni un descuido, pero que regala escenas de una belleza que duele. El desierto de Gobi se extiende como un océano de arena y piedra. Dunas doradas que cambian de forma con el viento, llanuras pedregosas que se pierden en el horizonte, cañones profundos que parecen cicatrices de la tierra. A primera vista parece un lugar muerto, pero si aguzas la vista descubres camellos bactrianos moviéndose con elegancia pausada, águilas que trazan círculos en el cielo, zorros que se esconden entre las rocas y lagartijas que sobreviven a temperaturas que van de 40 bajo cero a 40 grados de calor. Los nómadas que habitan este infierno hermoso se mueven constantemente, siguiendo el ritmo ancestral del pasto y el agua, construyendo su existencia con una paciencia que nosotros hemos olvidado. Más al oeste, los montes Altai se alzan como gigantes de piedra y hielo. Sus picos afilados desafían a los más audaces, mientras glaciares milenarios brillan bajo el sol. Entre sus valles, manadas de caballos salvajes galopan con una libertad que emociona, y los rebaños de pastores nómadas pastan bajo la vigilancia de las cumbres nevadas. Los lagos y ríos de Mongolia son como venas azules que atraviesan la estepa infinita. Algunos, debido al clima, permanecen congelados gran parte del año, otros, sin embargo, brillan con un azul tan intenso que parece artificial. Por ejemplo, el valle del río Orkhon combina paisajes sobrecogedores con restos arqueológicos que demuestran cómo el ser humano lleva siglos aprendiendo a convivir con este territorio implacable. Pero Mongolia no es un destino para turistas blandos. Las tormentas de arena en el Gobi aparecen sin aviso, borrando caminos y aislando comunidades enteras. En los Altai, las avalanchas recuerdan que la naturaleza aquí puede ser tan mortal como hermosa. Incluso en días apacibles, el frío que hiela hasta los huesos, llegando a menos 40 grados, obliga a mantenerse en constante movimiento. Sobrevivir aquí no es hazaña excepcional, es conocimiento ancestral, adaptación constante y un sexto sentido que se cultiva desde la cuna. Entre otros paisajes, podemos ver los acantilados llameantes del sur, con su tierra rojiza que parece arder al atardecer, contrastan con los lagos helados del norte y los bosques vírgenes del noreste,
donde sobreviven especies que sorprenden hasta a los biólogos más experimentados. Recorrer estos paisajes es comprender que Mongolia no fue diseñada para el confort humano. Cada desierto, cada montaña, cada lago y cada cielo exigen resistencia, adaptación y respeto. Pero a cambio, ofrecen una belleza salvaje y una libertad que muy pocos lugares en el mundo pueden igualar. Vivir aquí es sentir el pulso real del planeta, el viento que habla, la nieve que purifica, el calor que desafía y la tierra que late bajo los pies. Mujeres de Mongolia. Fuerza, belleza y carácter. Después de recorrer los desiertos, montañas y lagos de Mongolia, de sentir la fuerza de sus paisajes y la dureza del clima, es inevitable fijarse en quienes sostienen la vida dentro de estos territorios: las mujeres mongolas. Si la estepa y el viento eterno ponen a prueba a cualquier visitante, son ellas quienes, día tras día, mantienen el corazón del país latiendo. No es exageración. Sin la fuerza, la creatividad y la determinación de estas mujeres, la vida nómada, las tradiciones y hasta la modernidad de las ciudades no existirían tal como las conocemos. Por ejemplo, es normal que en las yurtas dispersas por la estepa, las mujeres son las guardianas del hogar y de la familia, y es que, mientras los hombres guían a los animales por los pastos o se ocupan de tareas que requieren fuerza física, ellas crían a los niños, ordeñan cabras, vacas y yeguas, preparan quesos y mantequillas, y gestionan todo lo necesario para que la vida continúe pese a las temperaturas que pueden llegar a menos 40 grados centígrados. Es un trabajo que exige resistencia, organización y un instinto afinado. Cada acción tiene un propósito. Cada decisión puede significar supervivencia o fracaso. Pero su rol no se limita al trabajo doméstico o rural. Las mujeres mongolas son líderes silenciosas dentro de la comunidad. Dirigen rituales, participan en la toma de decisiones familiares y preservan la memoria de generaciones enteras. Son ellas quienes transmiten los cantos de garganta, las historias de Gengis Khan, las recetas ancestrales y los secretos de la naturaleza. La elegancia de estas mujeres no tiene nada que ver con modas modernas ni con vestimentas de lujo. Su belleza es práctica, sencilla y poderosa. Trenzas largas que se mueven con el viento, ropas hechas para resistir frío y calor, colores que reflejan la tierra y el cielo. Sus manos están endurecidas por el trabajo, pero su mirada revela determinación y orgullo. Incluso en Ulaanbaatar, donde los rascacielos y la tecnología transforman el paisaje, muchas mujeres mantienen elementos tradicionales: el del, vestido largo y ancho que protege del viento, y se adorna con bordados que cuentan historias de familia y tribu. En cuanto a las relaciones personales, las mujeres mongolas también muestran independencia. Las uniones no siempre se rigen por las convenciones urbanas. En el campo, la decisión de con quién compartir la vida puede ser el resultado de dinámicas comunitarias, respeto mutuo y, a veces, incluso antiguos rituales de selección. Una de las prácticas más sorprendentes es la llamada fiesta del ordeño, en la que las mujeres tienen un papel activo y decisivo, eligiendo compañero en competencias que mezclan fuerza, habilidad y tradición. Aunque pueda sonar extraño a ojos extranjeros, para ellos es una celebración de la vida, de la fuerza y de la unión entre la comunidad y la naturaleza. Más allá de los rituales, estas mujeres manejan un equilibrio constante entre modernidad y tradición. Muchas estudian, trabajan en la ciudad y viajan, pero regresan a la estepa para cuidar de sus familias o para mantener vivos los conocimientos heredados. Saben montar a caballo con precisión, guiar al ganado y, al mismo tiempo, negociar en mercados o incluso dirigir negocios en la capital. Su carácter es un reflejo del entorno: firme, resistente, adaptable y sin miedo al desafío. En la cultura moderna de Mongolia, el rol femenino ha evolucionado sin perder la esencia de la historia. Son mujeres que participan activamente en política, educación y economía, pero que conservan un profundo respeto por los ancestros y las prácticas tradicionales. Esto crea un equilibrio único: fuerza y sensibilidad, modernidad y raíces, independencia y conexión comunitaria. Incluso en los detalles cotidianos se percibe su influencia. Son quienes deciden cómo se gestiona el tiempo,
cómo se celebra un nacimiento o un festival, cómo se cuidan los animales y cómo se transmiten historias que forman la identidad del país. Su presencia no es meramente funcional, es el tejido que mantiene unida la sociedad mongola. Sin ellas, la estepa, las montañas y los ríos seguirían existiendo, pero la vida tal como se conoce en Mongolia sería imposible. Y al igual que los caballos que recorren la estepa o los vientos que modelan las dunas del Gobi, ellas son parte esencial de ese ecosistema social y cultural que convierte a Mongolia en un país único en el mundo. Economía, contrastes y la otra cara del progreso. Conociendo la fuerza callada de las mujeres mongolas, es inevitable preguntarse cómo diablos se sostiene un país tan descomunalmente grande y brutalmente extremo. Mongolia no es solo la postal de estepas infinitas y caballos salvajes. Es, sobre todo, un rompecabezas económico donde el trueque de un camello se codea con contratos mineros de millones de dólares, creando una tensión fascinante en un pueblo que quiere entrar en el futuro sin soltar la mano de su pasado. Lo primero que te golpea es el espacio. ¿Se imaginan? 3 millones de almas desperdigadas en un territorio que se traga a Francia, Alemania y España juntas. Este vacío humano significa que la mayoría vive en una soledad que nosotros, los urbanitas, ni siquiera podemos concebir. Se mueven con las estaciones como las aves migratorias, siguiendo el ritmo ancestral del pasto y el agua. En estas inmensidades vacías, la economía es pura poesía de supervivencia. Lo que crías te da de comer, lo que tejes te abriga, y el intercambio con el vecino, a 3 días de camino, mantiene vivo un sistema que funciona desde que Gengis Khan cabalgaba por aquí. Pero bajo esta tierra aparentemente interminable, duerme un tesoro que conecta a Mongolia con el mundo. Montañas de cobre, océanos de carbón, vetas de oro. Mientras en Ulaanbaatar, los rascacielos de cristal brotan como hongos y circulan Range Rovers último modelo, a 2 horas en coche una familia nómada prepara Airag, esa leche de yegua fermentada que sabe a historia viva, junto a su yurta centenaria. Es un choque de planetas, la riqueza concentrada en lo urbano frente a la economía del trueque en lo rural. Llega el Internet satelital, pero no resuelve la desigualdad ni el dilema de cómo ser moderno sin dejar de ser mongol. El pastoreo es el latido económico del campo. Esos caballos, ovejas y camellos no son ganado. Son el banco familiar con patas. Cada decisión, qué pastos rotar, qué animales vender, cuáles guardar para la cría, se toma con la sabiduría de quien sabe que su vida pende de ese hilo. Hasta el Airag, esa bebida que nos parece exótica, es moneda social. Representa meses de trabajo y sella alianzas en ceremonias que tejen el alma comunitaria. La modernidad, sin embargo, trae sus dilemas. Porque, por ejemplo, las minas a cielo abierto han transformado paisajes sagrados, envenenado ríos y enfrentado a comunidades nómadas con corporaciones globales. Las carreteras, aunque necesarias, cortan como cicatrices los territorios de pastoreo. Pero sin embargo, los jóvenes mongoles son listos. Ellos estudian en la ciudad, aprenden nuevos oficios y vuelven a casa con ideas que mezclan el wifi con la sabiduría de los abuelos. El contraste se materializa hasta en las casas. Mientras en la estepa las yurtas, esas maravillas de ingeniería nómada, siguen desafiando vientos de 100 kilómetros por hora, en Ulaanbaatar surgen edificios de cemento que parecen sacados de Singapur. Lo curioso es que muchas familias urbanas mantienen una yurta en las afueras como un ancla emocional que les recuerda quiénes son. Esta doble vida refleja la economía nacional, riqueza concentrada frente a recursos limitados, asfalto versus estepa. La desigualdad duele en los servicios básicos. Aún así, la capacidad de adaptación del mongol promedio es para quitarse el sombrero. Cuando una puerta se cierra, encuentran una ventana. Venden ganado. Organizan tours para aventureros. Tejen cashmere de calidad mundial. La inventiva como herramienta de supervivencia. Pero en Mongolia la economía tiene una dimensión que no entra en las estadísticas. Ya que existe una red invisible de solidaridad que no cotiza en bolsa. Vecinos que se ayudan a cruzar ríos congelados, comunidades que construyen refugios colectivos ante tormentas de nieve, familias que comparten su última hogaza de pan.
Al final, la economía mongola es como su paisaje, vasta, compleja, llena de claroscuros. Entre el mineral y el pastoreo, entre los contratos globales y los trueques milenarios, entre las oportunidades del siglo XXI y los riesgos ancestrales, late una sociedad buscando su equilibrio. Mongolia nos enseña que la verdadera riqueza no está solo en lo que tienes, sino en el ingenio para conservar lo esencial, la colaboración para enfrentar lo imposible y el respeto por una tierra que no perdona errores. Cada transacción aquí, por pequeña que sea, lleva la huella de siglos de historia, cultura y una resiliencia que quita el hipo. Curiosidades, supersticiones y creencias extrañas. Tras adentrarnos en la vida de las familias mongolas y descubrir cómo sobreviven entre estepas infinitas, balanceándose entre modernidad y tradición, es hora de mirar hacia lo que no se ve pero se siente en el aire. Mongolia no es solo tierra, ganado y ciudades que emergen del hielo. Es también un territorio donde lo místico, lo extraño y lo inexplicable se entrelazan con lo cotidiano. Uno de los aspectos más fascinantes es su relación con los espíritus de la naturaleza. Para ellos, montañas, ríos y bosques no son simples accidentes geográficos, son moradas de fuerzas invisibles que deciden el bienestar de la comunidad. Antes de llevar el rebaño a nuevos pastos o de plantar una yurta, los pastores consultan con ancianos y chamanes para no ofender a los guardianes del lugar. Esta reverencia no es caprichosa. Creen firmemente que un desaire puede desatar tormentas de nieve, matar animales o traer enfermedades. Así, lo espiritual se convierte en un manual de supervivencia, un sistema de señales que mezcla respeto, temor y gratitud hacia la tierra que los sustenta. El chamanismo, tan antiguo como las montañas, sigue respirando junto al budismo tibetano que llegó siglos atrás. En sus rituales, los curanderos emplean tambores, cantos guturales y objetos sagrados para invocar espíritus, sanar dolencias o proteger a las familias. Los cantos de garganta, esos sonidos profundos que imitan a la naturaleza, tienen un poder hipnótico. Se dice que conectan a las personas con la energía del viento, el agua y los animales. Los niños aprenden desde pequeños a descifrar estos sonidos, a distinguir cuándo son cantos de celebración y cuándo son advertencias del mundo invisible, como si la música fuera un lenguaje secreto que la tierra comparte con sus habitantes. Entre las supersticiones más curiosas están los sulde, amuletos de protección que distan mucho de ser simples adornos. Suelen ser objetos impregnados de historia, trozos de cuero, piedras talladas, fragmentos de hueso de animales que vivieron libres. Cada familia guarda su colección, heredada de generaciones, y cada pieza tiene una misión: protegerse de la mala suerte, de espíritus hostiles o de enemigos que no se ven. Muchos viajeros se sorprenden al descubrir que, incluso en medio de Ulan Bator, hay personas que llevan estos amuletos sobre ropa moderna, fundiendo superstición ancestral con vida urbana sin conflicto alguno. Los tabúes, aunque puedan parecer absurdos a ojos externos, siguen rigiendo gestos cotidianos. Por ejemplo, evitan barrer la yurta cuando alguien está enfermo, por miedo a barrer su salud. No se señala con el dedo a montañas sagradas, y jamás se pasa por encima de las pertenencias ajenas, pues se considera una falta de respeto que acarrea mala fortuna. Cada acto, por pequeño que sea, encierra un significado profundo y forma parte de un equilibrio que mantiene unida y a salvo a la comunidad. En las ciudades, la espiritualidad se adapta pero no se diluye. En Ulan Bator, los templos budistas y monasterios no son solo lugares de oración, son refugios culturales donde los habitantes buscan equilibrio ante el caos urbano. Rituales de fuego, incienso y meditación se mezclan con el ritmo de la vida moderna, recordando que, aunque las ciudades crezcan, la conexión con lo sagrado permanece en el ADN colectivo. Comprender estas creencias nos regala una nueva mirada sobre Mongolia. No se trata solo de resistir el frío, domar caballos o seguir a los rebaños. Se trata de habitar un mundo donde lo místico y lo cotidiano se funden, donde la tierra dicta normas y respetarlas no es superstición, sino sabiduría ancestral. Mongolia, entonces, no es solo un país de paisajes extremos y ciudades en ebullición. Es un territorio donde el viento transporta historias invisibles, donde la tradición late con fuerza
y donde cada gesto diario puede ser a la vez un acto de fe y una estrategia para seguir vivo. El lado oscuro de Mongolia. Tras adentrarnos en la espiritualidad que define el alma mongola, es momento de bajar la mirada hacia el suelo, hacia esas grietas que la imagen idílica de estepas infinitas suele ocultar. Porque Mongolia no son solo caballos salvajes y cantos ancestrales, es también un país con heridas abiertas donde la modernidad golpea con fuerza contra tradiciones milenarias y donde la vida puede ser tan dura como el invierno que congela la estepa. La pobreza aquí no es una estadística, es algo que se respira en el aire. Aunque las minas generen riqueza para unos pocos, en las zonas rurales muchas familias sobreviven con lo justo. Una yurta humeante, un puñado de animales que son su banco y su despensa, y una dependencia total de un clima que no perdona. Un invierno particularmente cruel puede llevarse hasta la mitad del rebaño, y con él, la posibilidad de sobrevivir hasta la primavera. En Ulan Bator, la pobreza se viste de cemento, barrios marginales donde las casas improvisadas se aprietan contra el frío, sin calefacción decente ni agua corriente. Gente que quema neumáticos y plástico para no congelarse, envenenando el aire que todos respiran. El alcoholismo es una sombra larga que se extiende desde la estepa hasta la ciudad. Las cifras oficiales dicen poco, lo que cuenta son los rostros marcados por la bebida, las familias destrozadas, la violencia que estalla en silencio detrás de las puertas cerradas. En las zonas remotas, donde un médico está a días de distancia, el alcohol se convierte en una condena sin apelación. Mientras tanto, en el campo, se libra otra batalla silenciosa, la de los pueblos que se vacían. Los jóvenes huyen hacia la ciudad, dejando atrás yurtas vacías, corrales abandonados, historias que ya nadie contará. Cada migración es un pedazo de cultura que se desvanece, los cantos que ya no se aprenden, las técnicas de pastoreo que mueren con los ancianos, la sabiduría ancestral que se pierde en el camino hacia los barrios marginales de la capital. La desigualdad duele como una herida abierta. A pocos kilómetros de las minas de oro, familias beben agua contaminada mientras los ejecutivos cenan en restaurantes de lujo. Niños que nunca han visto un inodoro conviven con adolescentes que manejan los últimos modelos de camionetas. Esta brecha genera resentimientos sordos, tensiones que no estallan en protestas pero que envenenan el tejido social día a día. Sin embargo, y este sin embargo es crucial, los mongoles no se rinden. Su resiliencia es algo que llevan en la sangre, heredado de generaciones que sobrevivieron a invasiones, hambrunas y los inviernos más crueles del planeta. Inventan soluciones donde no las hay, truecan carne por medicinas, convierten yurtas en escuelas improvisadas, tejen redes de solidaridad que sostienen a quienes caen. Las heridas menos visibles quizás duelen más. Jóvenes urbanos que ya no entienden los cantos de sus abuelos, la sensación de estar perdiendo algo esencial mientras el mundo globalizado les exige modernizarse o morir. Pero incluso en este torbellino de cambios, la espiritualidad persiste como un ancla. Chamanes que siguen curando con hierbas y tambores, monasterios donde se encienden velas por los que sufren, prácticas ancestrales que ofrecen consuelo cuando la medicina moderna está fuera de alcance. Este retrato no busca ensombrecer Mongolia, sino mostrar su verdad completa, un país donde la belleza y el dolor son las dos caras de una misma moneda, donde el mismo cielo que inspira poemas puede congelarte hasta la muerte en una noche, donde la pobreza más cruda coexiste con una dignidad que quita el aliento. Al final, entender estas sombras nos permite apreciar mejor la luz mongola. No es la luz ingenua de las postales turísticas, sino esa luz tenue que brilla en la oscuridad, la de una abuela que comparte su última galleta, de un pastor que arriesga su vida para salvar a sus animales de una tormenta, de una madre que enseña a su hijo los viejos cantos aunque ya no entienda su significado. Así, cerramos este viaje con la certeza de que Mongolia seguirá sorprendiendo, enseñando y resistiendo. Su cielo azul infinito no solo es un espectáculo visual, sino un símbolo de su esencia eterna. Abierta, libre y orgullosa. La modernidad puede intentar transformarla, pero mientras haya caballos galopando por la estepa y familias que doman águilas,
Mongolia seguirá siendo Mongolia. Un país donde el tiempo parece doblarse, donde cada amanecer es un recordatorio de supervivencia y donde el pasado y el futuro conviven, indomables, en perfecta armonía.